Evangelio de hoy. Miércoles 2 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 28 al 34. En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde el sepulcro 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: Id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar. Y se murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús. Y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de Mateo nos sitúa en un escenario que revela con fuerza la autoridad de Jesús sobre el mal. Y lo hace en un lugar extraño, lejos del ámbito religioso tradicional de Israel. En una región donde los gentiles viven. Y donde incluso los cerdos, considerados impuros, forman parte de la economía local. Lo cual ya nos indica que el poder de Cristo no está limitado a lo puro ni a lo conocido, sino que se extiende hasta los rincones más oscuros, hasta donde la lógica humana se quebranta, hasta donde el mal parece reinar sin oposición. Dos endemoniados, violentos y temidos, salen al encuentro de Jesús. No con una súplica, sino con una acusación disfrazada de pregunta. ¿Qué tienes tú contra nosotros, Hijo de Dios? Revelando así una verdad sorprendente. Los demonios conocen la identidad de Jesús mejor que muchos hombres. Reconocen su autoridad divina. Y temen su presencia porque saben que en él no hay tregua con el mal. Porque su sola cercanía es un acto de juicio. Una amenaza a su permanencia. Una irrupción de la luz que expone y desaloja las tinieblas. Es significativo que estos poseídos vivan entre los sepulcros. Entre los muertos. Porque el mal tiende a asociarse con lo muerto. Con la ausencia de vida verdadera. Con lo que ha perdido el vínculo con el Creador. Y en ese ambiente de desolación y amenaza, Jesús no retrocede. No se asusta. Sino que avanza con la serenidad de quien sabe que su autoridad no necesita gritar. Ni hacer alarde. Porque su sola palabra basta para que las fuerzas del infierno tiemblen. Los demonios piden permiso para entrar en una piara de cerdos. Y este detalle, que a primera vista puede parecer desconcertante o extraño, tiene una profundidad teológica enorme. Los demonios no pueden actuar sin permiso. Están limitados por la soberanía de Dios. ¿Y lo que hacen? Incluso en su furia destructiva, puede ser usado por el Señor como manifestación de su poder salvador. Porque el hecho de que los cerdos se precipiten por el barranco y mueran muestra que la presencia demoníaca es destructiva. Que el mal, cuando se manifiesta sin freno, conduce inevitablemente a la muerte. Y que por tanto, lo que Jesús está haciendo no es dañar, sino liberar. No obstante,
La reacción de los pobladores no es gratitud, ni alegría, ni siquiera asombro reverente, sino miedo y rechazo. Le piden a Jesús que se marche. Lo expulsan de su territorio, como si su presencia, aunque poderosa y liberadora, fuera más peligrosa que la convivencia con el mal que ya conocían. Lo cual nos interpela profundamente, porque muchas veces preferimos la seguridad de nuestras cadenas a la incertidumbre de una libertad verdadera. Y preferimos un mundo sin sobresaltos a uno donde Dios intervenga con su poder. Este rechazo nos confronta con una paradoja espiritual, que incluso lo sagrado puede volverse insoportable. ¿Para quién no está dispuesto a cambiar? Que la presencia de Cristo, cuando no se acoge con fe, puede resultar incómoda, perturbadora, porque nos saca de lo conocido. Nos obliga a revisar nuestros valores, nuestras prioridades. Y eso muchas veces genera una resistencia interna que se traduce en rechazo exterior. Porque no queremos que Jesús perturbe nuestro orden, aunque ese orden esté gobernado por el mal. En este encuentro con los endemoniados de Gadara, Jesús pone al descubierto no solo el poder de los demonios, sino también la ceguera de quienes, al ver un signo tan grande de liberación, no reconocen en él al Salvador, sino al perturbador de sus intereses. Lo que nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces en nuestra vida hemos rechazado la acción de Dios porque alteraba nuestros planes? Porque ponía en crisis nuestras seguridades. O porque exigía de nosotros un paso de fe, más allá de lo que estamos dispuestos a dar. El hecho de que los demonios reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, antes que muchos hombres, nos muestra cómo la realidad espiritual va más allá de la mera observación humana. Y nos advierte que el conocimiento intelectual de Dios no basta para la salvación. Porque incluso los demonios saben quién es Cristo, pero no le obedecen por amor. No se someten voluntariamente a su voluntad salvífica. Y por eso permanecen en la rebeldía eterna. Lo que nos recuerda que la verdadera fe no es solo saber quién es Jesús, sino amarlo, seguirlo y dejarse transformar por su presencia. Al contemplar el poder destructor del mal, que lleva a una manada de cerdos a precipitarse al abismo, comprendemos que el pecado, lejos de ser un simple error o una falla leve, es una fuerza real que busca arrastrar al hombre a la destrucción. Que no es simplemente hacer algo malo, sino romper con el orden del amor, con el vínculo con Dios, con la vida plena. Y que solo Cristo, con su autoridad divina, tiene el poder de interrumpir ese camino descendente y devolvernos a la vida verdadera. La escena de los endemoniados en los sepulcros también nos permite reflexionar sobre los espacios en los que habitamos interiormente. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos permanecido entre sepulcros? Es decir, en lugares de muerte espiritual, de desesperanza, de aislamiento, tal vez esclavos de adicciones, de odios no perdonados, de heridas no sanadas. Y allí, en esos lugares oscuros del alma, Jesús entra con la luz de su autoridad. No para juzgar, sino para sanar. No para castigar, sino para liberarnos y devolvernos a la dignidad de hijos de Dios. El rechazo de los habitantes del lugar
A la presencia de Jesús también revela otra gran verdad espiritual. Que cuando el reino de Dios irrumpe en una realidad dominada por el pecado o por intereses materiales, se produce un conflicto inevitable. Porque la luz no puede coexistir pacíficamente con las tinieblas. Y hay una resistencia interior del corazón humano que teme perder el control. Que teme que el Evangelio cuestione sus prioridades. Y por eso elige la expulsión de Cristo antes que su acogida. Lo cual nos lleva a preguntarnos si nosotros hoy dejamos entrar a Jesús en todos los espacios de nuestra vida. Incluso en aquellos donde sabemos que su luz nos incomodará. La pérdida de los cerdos. Para muchos de aquellos pobladores, fue más significativa que la liberación de 2 seres humanos. Lo cual denuncia una terrible inversión de valores. Preferir el bienestar económico, el beneficio material, a la vida y dignidad del ser humano. Y ese mismo drama sigue vivo en nuestro tiempo. Cuando tantas veces se sacrifica la vida de las personas por el beneficio de unos pocos. Cuando las estructuras de pecado destruyen familias. Explotan a los pobres. Marginan a los débiles. Y lo que nos indigna no es la injusticia, sino la pérdida de nuestros cerdos. De nuestros intereses personales. La decisión de los demonios de pedir ser enviados a los cerdos y no ser enviados al abismo. Nos habla de su conciencia de juicio. De su temor al castigo divino. De su conocimiento de que su dominio es efímero y condicionado. Y esto refuerza nuestra esperanza como creyentes, que el mal, aunque nos intimide, no tiene la última palabra. Que no reina para siempre. Y que toda fuerza oscura será finalmente juzgada por el poder de Dios. Porque el reino de los cielos avanza. Y el abismo no prevalecerá. Al ser liberados, estos hombres poseídos recuperan su humanidad. Su dignidad. Su identidad. Porque el encuentro con Cristo restaura lo que el pecado había deformado. Porque su amor no solo expulsa demonios, sino que devuelve al alma su forma original. La forma del amor. De la comunión. Da sentido. Y en cada hombre rescatado. En cada mujer restaurada. Se ve la obra nueva que solo el Redentor puede realizar. Aunque la narración termina con la partida de Jesús, no termina su obra. Porque esos hombres liberados quedan como signo, como testimonio vivo de que la misericordia de Dios ha visitado su región. Y aunque no todos lo hayan querido recibir, el reino ha tocado su puerta. Y ese toque no se olvida. Porque aunque Cristo se marche de una tierra, nunca deja de habitar en el corazón de aquellos a quienes ha liberado. En el clamor de los demonios se escucha una súplica temerosa. Una voz que reconoce el poder divino con pavor. Lo cual resalta aún más la autoridad absoluta de Jesús sobre todo lo creado. Incluso sobre aquellos seres que se rebelaron contra él. Y esto nos recuerda que no hay fuerza contraria al bien que pueda prevalecer frente a la presencia del Hijo de Dios. Pues incluso el mal debe doblar la rodilla ante su poder soberano. Y esto no debe producir temor en el creyente, sino una profunda paz. Porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Al contemplar que los endemoniados viven entre los sepulcros, podemos entender cómo el pecado lleva al hombre a convivir con la muerte. A encontrar en ella su morada. A perder el sentido de la vida. A quedar atrapado en el sinsentido de la desesperanza. Pero cuando Jesús llega,
Transforma ese espacio de sombras en un lugar de encuentro, de restauración, de resurrección interior, devolviendo al alma herida la certeza de que ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Porque Él es la vida que vence todo abismo. Jesús no tiene miedo de ir a la región de los Gadarenos, un lugar donde reinaba la impureza, los espíritus malignos y el rechazo. Lo que nos muestra que su misión no conoce fronteras. Que su amor no se detiene ante la suciedad espiritual. Que su deseo de salvar se extiende incluso hasta los lugares más despreciados. Porque Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No a los justos, sino a los pecadores. Y esto debe ser para nosotros consuelo. Y llamado a imitar su apertura y compasión. La autoridad de Jesús se manifiesta no solo en el exorcismo en sí, sino en el simple hecho de que su presencia desata una reacción inmediata en los espíritus inmundos. Como si la luz que irrumpe en la oscuridad obligara a las tinieblas a manifestarse. Y esto nos muestra que cuando Cristo entra en nuestra vida, no lo hace para quedarse en la superficie, sino para remover desde las raíces todo lo que no es de Dios. Para purificar el alma. Y para devolvernos a la libertad de los hijos. El silencio de Jesús frente a la petición de los demonios. Y su simple respuesta de vayan. Expresa la soberanía tranquila de Dios. Que no necesita gritar para ejercer su autoridad. Que no se impone con violencia, sino con el poder sereno de quien tiene el control absoluto. Y esto es un contraste con el griterío del mal, que busca confundir y atemorizar. Mientras que el Señor actúa con majestad, con firmeza y con misericordia. El hecho de que los demonios prefieran habitar en animales y no ser arrojados al abismo, indica que incluso ellos saben que el juicio final está por llegar. Que existe un tiempo limitado para su acción. Y que, aunque hoy parezca que el mal tiene poder, en realidad es un poder que declina. Que se encamina hacia la derrota. Y esto fortalece nuestra esperanza. Porque Cristo ha vencido ya en la cruz. Y en su resurrección ha inaugurado un reino que no tendrá fin. Que los cerdos se precipiten por el barranco nos permite entender la lógica del mal. No busca otra cosa que destruir. Aniquilar. Llevar a la pérdida total. Y este signo visible de la manada ahogándose sirve para que nosotros, como lectores del Evangelio, comprendamos que cuando dejamos al pecado actuar en nosotros, tarde o temprano nos empuja al abismo. Y que solo hay salvación en el nombre de Jesús. El testimonio de los que cuidaban los cerdos, que corren a contar lo sucedido, representa la reacción inmediata frente a un acontecimiento extraordinario. Pero lo triste es que su anuncio no provoca alabanza, ni adoración, sino miedo. Y este temor lleva a la exclusión del Salvador. Lo cual nos debe hacer reflexionar. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos testigos del poder de Dios? ¿Lo rechazamos por miedo a cambiar? ¿O lo acogemos como quien ha sido visitado por la gracia? La paradoja de este pasaje es que los endemoniados, que antes nadie podía dominar, son liberados. Pero la gente prefiere quedarse con la pérdida económica que con la ganancia espiritual. Y esto habla de cómo muchas veces nuestras prioridades están invertidas. De cómo preferimos lo tangible a lo eterno. De cómo tememos perder seguridades humanas más que nuestra comunión con Dios. Y es por eso que el Evangelio nos llama constantemente a convertir el corazón.
A poner en el centro lo que verdaderamente salva. Jesús se marcha cuando es rechazado. No obliga a nadie a recibirlo. Y esta libertad con la que actúa es una gran lección para nosotros. Dios se ofrece. Llama. Busca. Pero no fuerza. Respeta nuestra decisión. Y por eso debemos ser conscientes de que cada vez que cerramos el corazón a su visita, podemos estar perdiendo una gracia única. Una ocasión de salvación. Un momento irrepetible de encuentro con el amor eterno. El Evangelio nos presenta a un Jesús que no evita el conflicto espiritual, que no esquiva la confrontación con el mal, sino que entra en el territorio de las tinieblas para rescatarnos. Y esto es profundamente consolador. Para todos aquellos que atraviesan momentos de angustia o de lucha interior. Porque saben que no están solos. Que hay un Redentor que viene a buscarlos. Incluso entre los sepulcros de la tristeza y el pecado. Que hay una luz que no se apaga. Y que los guía hacia la libertad de los hijos de Dios. La decisión de los demonios de entrar en los cerdos manifiesta una preferencia por lo impuro. Y en términos espirituales, refleja cómo el mal se siente cómodo en ambientes de desorden, de alejamiento de Dios, de impureza moral, lo cual debe llevarnos a cuidar nuestras decisiones cotidianas. Porque cada elección es una puerta abierta o cerrada a la influencia del bien o del mal. Y solo la vida en comunión con Cristo puede blindar el corazón contra las seducciones destructoras del enemigo. El miedo que se apodera de la ciudad. Al enterarse del milagro pone de manifiesto una gran paradoja. Preferían convivir con los endemoniados que con el poder salvador de Jesús. Y eso revela cómo el corazón humano puede volverse ciego por el apego a lo conocido. Incluso si eso conocido es destructivo. Y rechazar la novedad de Dios. Aunque esa novedad traiga sanación y liberación. Porque el miedo al cambio es más fuerte que el deseo de salvación en quien no ha abierto su corazón al Evangelio. La actitud de la ciudad nos interpela personalmente. ¿Qué áreas de nuestra vida preferimos mantener bajo nuestro control? Aunque estén dominadas por el pecado. Antes que permitir que Jesús venga a transformarlas. ¿Qué seguridades materiales defendemos aún cuando contradicen los valores del reino? Este pasaje es un llamado urgente a dejar que Cristo entre sin restricciones. Sin condiciones. Sin limitaciones impuestas por nuestros temores. Porque solo en Él hay plenitud de vida y libertad verdadera. Los habitantes de la ciudad ven a los dos hombres liberados. Y sin embargo, en lugar de alegrarse por su restauración, se enfocan en lo que han perdido económicamente. Y esto es una poderosa enseñanza sobre la dureza del corazón humano. Sobre cómo los bienes materiales pueden nublar nuestra visión espiritual. Y sobre cómo es posible estar delante del milagro y no reconocerlo. Porque el alma está atrapada en la idolatría de la comodidad. Del interés, del miedo a perder lo que se posee. Jesús acepta marcharse cuando se lo piden. Y este gesto, aparentemente simple, encierra una gran verdad espiritual. Dios respeta nuestra libertad hasta el final. Incluso cuando esa libertad se utiliza para rechazarlo. Y eso debería hacernos temblar. Porque si bien el Señor no deja de amarnos nunca, si permite que nos alejemos de Él si así lo decidimos. Y con ello, nos alejamos también de la luz, de la gracia y de la paz que solo Él puede darnos.
El pasaje nos obliga a preguntarnos si en nuestras comunidades también preferimos conservar estructuras caducas antes que permitir que el Espíritu Santo actúe con libertad. Aunque eso implique pérdida de poder humano o cambios profundos. Y nos exige una actitud de discernimiento y humildad para acoger el paso de Dios sin miedo. Reconociendo que cuando Él irrumpe en nuestras vidas, lo hace para sanarnos, no para destruirnos, para purificarnos, no para castigarnos, para hacernos plenamente libres y no esclavos del ego. Al ver a los endemoniados liberados, vestidos y en su juicio, se revela la verdadera restauración que trae Jesús. No solo los libera del mal, sino que los reintegra a la comunidad. Les devuelve la dignidad, la sensatez, la capacidad de relacionarse. Y este detalle nos recuerda que la acción de Dios no es superficial ni fragmentaria, sino que toca todas las dimensiones del ser humano, desde lo espiritual hasta lo psicológico y social. Y eso es parte del poder salvador del Evangelio. La escena final del pasaje encierra una profunda tristeza. El Salvador se va porque no fue recibido. Y con él se va también la posibilidad de una transformación más profunda de la región. Lo cual nos recuerda que el reino de Dios solo se establece donde es acogido. Que su presencia no se impone por la fuerza. Y que nosotros tenemos la responsabilidad de preparar el corazón. De abrir las puertas. De decir con fe: quédate con nosotros, Señor. Para que su luz no se apague en nuestra tierra. Jesús no se queda para explicar su acción. Ni para defenderse. Ni para justificar lo que ha hecho. Porque su actuar habla por sí solo. Y porque Él sabe que hay momentos en que el silencio es más elocuente que las palabras. Y esto también es un modelo para nosotros. Que muchas veces buscamos convencer a los demás a la fuerza. Cuando la verdadera transformación se da por el testimonio. Por la coherencia. Por la fidelidad silenciosa al bien que transforma los corazones. El rechazo que recibe Jesús en esta región de Gadara es, paradójicamente, una de las escenas más tristes del Evangelio. Porque manifiesta cómo el corazón humano puede cerrarse incluso ante lo divino. Y cómo la presencia del Hijo de Dios, lejos de despertar alegría y adoración en algunos, provoca temor, rechazo y hasta hostilidad. Lo cual nos invita a revisar en qué aspectos de nuestra vida espiritual todavía resistimos la entrada del Señor. Y preferimos quedarnos en la aparente seguridad de nuestras miserias, antes que rendirnos completamente a su amor. La liberación de los endemoniados es un signo visible de que Jesús tiene autoridad sobre toda forma de esclavitud. Pero también pone en evidencia que el reino de Dios implica una ruptura con el statu quo, con los esquemas sociales y económicos que muchas veces sostienen la injusticia. Por eso el rechazo al Señor no solo es religioso, sino también económico y político. Porque su presencia exige transformación. Exige verdad. Exige renunciar a prácticas que contradicen el Evangelio aunque estén profundamente arraigadas en la cultura. Este pasaje nos permite meditar en el poder real del mal y su capacidad de desfigurar la imagen de Dios en nosotros. Pero también en el poder mucho mayor del amor divino, que restaura lo que parecía irrecuperable. Porque esos hombres, que antes eran temidos por todos, que vivían aislados y atormentados,
Son ahora signos vivos de la compasión de Jesús. Y en ellos se manifiesta que ningún ser humano está fuera del alcance de la misericordia. Y que no existe cadena tan fuerte que Cristo no pueda romper. Los cerdos. Símbolo de lo impuro en la tradición judía. Actúan aquí como vehículo de liberación. Pero también como metáfora de cómo el mal, cuando pierde su presa humana, se precipita hacia la destrucción. Y esto revela que Satanás no tiene verdadero poder de creación o de vida, sino que todo lo que toca lo conduce al caos, a la muerte, a la perdición. Por eso es tan importante permanecer anclados en Cristo, fuente de vida y de verdad, para no caer en las trampas del engañador. La actitud de los habitantes, que ruegan a Jesús que se marche, nos revela que no todos están dispuestos a pagar el precio de la salvación. Porque aceptar a Cristo implica renunciar a muchas seguridades terrenales. Implica permitir que Él reordene nuestras prioridades, que cambie nuestros intereses, que ilumine nuestras sombras. Y eso, aunque hermoso, también resulta amenazante para quienes están instalados en una comodidad que no quieren perder. Aunque eso signifique rechazar al mismo Dios. La escena de la petición de los demonios para entrar en los cerdos también es un recordatorio de que el mal no tiene poder sobre nosotros sin permiso, que necesita autorización y que solo actúa dentro de los límites que Dios permite. Lo cual debe darnos una gran paz. Porque si permanecemos en gracia, si vivimos en Cristo, ningún espíritu inmundo puede tocarnos. Y aún en la prueba, estamos bajo el cuidado de aquel que tiene autoridad absoluta sobre todo lo visible e invisible. La restauración de los endemoniados también implica una recuperación de su capacidad de escuchar, de hablar, de estar en su juicio. Y esto es una imagen bellísima de lo que sucede cuando el alma es sanada por Cristo. Vuelve la armonía interior. Se recupera la sensatez espiritual. Y el ser humano puede volver a hablar con Dios y con los demás desde la verdad. Desde la libertad. Desde la paz que solo el Espíritu Santo puede infundir en el corazón que ha sido tocado por el amor divino. El miedo que sienten los habitantes no es un temor reverente, sino un miedo egoísta, que nace de la preocupación por lo perdido, por el rebaño de cerdos, y no por lo ganado, por la dignidad humana restaurada. Y esto pone en evidencia cómo muchas veces nuestras sociedades valoran más lo material que lo espiritual, más la economía que la vida, más el negocio que el bien común. Y el Evangelio nos llama a invertir esa lógica, a poner en el centro la persona, la misericordia, la dignidad redimida. Jesús no se impone. No obliga a nadie a aceptarlo. Y esta libertad con la que actúa es profundamente reveladora de su respeto por nuestra voluntad. Pero también un llamado a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Porque si lo echamos, Él se irá. Y con su ausencia llega la oscuridad, el vacío, la pérdida del sentido. Por eso el pasaje nos invita a suplicarle que no se aleje de nosotros. Que se quede. Que transforme. Que reine en cada rincón de nuestra existencia. Esta escena evangélica también anticipa lo que sucederá más adelante con el mismo pueblo de Israel. Cuando, en lugar de aceptar al Mesías,
lo rechacen y pidan su muerte. Y en ese sentido, Gadara se convierte en una prefiguración de todo corazón que se resiste a la gracia, que no soporta la luz porque prefiere la oscuridad, que se escandaliza ante el poder de Dios cuando éste no responde a sus intereses. Y nos llama a no repetir ese error. A no rechazar al que viene a salvarnos por miedo o por apego a lo terreno. Este pasaje nos cuestiona sobre nuestras verdaderas prioridades espirituales. Porque si bien todos deseamos la salvación, la presencia transformadora de Jesús muchas veces remueve estructuras internas y externas que nos incomodan, que nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Y entonces es cuando se revela si nuestro deseo de Dios es auténtico. Si estamos dispuestos a perder algo de lo que creemos poseer, para recibir todo lo que solo Él puede darnos. O si preferimos quedarnos con lo conocido y rechazar al Salvador que viene con poder y con fuego. En la figura de los endemoniados vemos no solo la ruina del pecado, sino también el rostro sufriente de la humanidad sin Dios, que clama liberación desde el corazón de sus tormentos, que anhela una palabra que rompa el silencio de la desesperanza. Y en Jesús encontramos esa respuesta eterna. Esa autoridad que no aplasta, sino que sana, que no condena, sino que rescata, y que devuelve la dignidad a aquellos que el mundo ya había dado por perdidos. Mostrando así que el reino de Dios es un reino de restauración y no de exclusión. La petición de los demonios para no ser enviados al abismo, y su deseo de entrar en los cerdos revela que incluso los espíritus malignos reconocen la autoridad suprema de Cristo, lo cual es una enseñanza poderosa sobre quien tiene la última palabra en todo combate espiritual, y sobre la necesidad de confiar siempre en Jesús como nuestro escudo, como nuestra fortaleza, como aquel que ha vencido y vencerá al mal en todas sus formas. Si nosotros lo dejamos actuar, si no lo echamos de nuestra tierra interior como lo hicieron los gadarenos, es profundamente simbólico que los demonios sean expulsados justo cuando Jesús pone el pie en esa tierra, como si la sola presencia del Hijo de Dios fuera suficiente para que el mal se viera obligado a manifestarse y salir. Lo cual también es una enseñanza espiritual. Cuando Cristo entra realmente en nuestra vida, las tinieblas no pueden permanecer ocultas. Los pecados no confesados emergen. Las cadenas se hacen evidentes. Pero no para humillarnos, sino para que seamos verdaderamente liberados. Y para que no vivamos más como esclavos, sino como hijos redimidos por el poder de su sangre. Finalmente, este pasaje es un espejo que nos invita a elegir. O somos como los endemoniados que claman ser liberados y se abren al poder de Jesús. O como los habitantes que, por miedo y apego a sus bienes, le piden que se aleje. Pero esa elección no es neutra ni sin consecuencias. Porque permitir que Jesús se quede con nosotros es aceptar el camino de la conversión, de la verdad, del amor. Mientras que rechazarlo es elegir permanecer en la oscuridad. Y por eso hoy, al leer este Evangelio, renovemos nuestra súplica. Quédate con nosotros, Señor. Entra en nuestra tierra. Libéranos de nuestras cadenas. Expulsa lo que no viene de ti. Y haz de nuestra vida una morada para tu reino eterno. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.